Dios les bendiga, hermanos. En esta mañana son las 11:30 de la mañana. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de la primera iglesia cristiana bautista de Tehuantepec. Su servidor Ezequiel Ramírez Antonio, pastor de esta iglesia, les da la más cordial bienvenida a los que se acaban de conectar. A quienes tienen ya poco más de una hora con nosotros, igual les invitamos a permanecer en ese tiempo de enseñanza bíblica, de adoración. Y estamos estudiando una serie de enseñanzas con el tema general Cartas olvidadas para la generación actual. Y vamos a ver Apocalipsis capítulo 2 del 8 al 11. Recientemente tuvimos la oportunidad de compartir la palabra con algunas personas. Y cuando les enseñamos, predicamos acerca del Evangelio. Una realidad que no podemos omitir, que no podemos obviar y decir, más adelante se lo explicamos. Esta verdad tiene que ver con una entrega completa a Jesucristo. No hay vuelta atrás. No hay conversiones a medias. Cuando a una persona se le comparte el Evangelio, tenemos que hablarle del Dios juez creador, de la realidad del hombre, de Cristo el Redentor, del arrepentimiento y la fe. Y en ese arrepentimiento y fe tenemos que ser muy puntuales y muy conscientes de enseñarle a las personas la necesidad de entregar y depositar su vida en Cristo Jesús. Compartiendo con alguien en la semana les hablaba acerca del amor de Dios y del perdón de Dios. Hasta ahí todo bien. Y cuando le hablamos acerca de la necesidad de entregar todo lo que se tiene, todo lo que se es, en las manos del Señor Jesucristo y dejar que Él decida, y lo que venga que sea dentro de su voluntad, algunas personas nos dicen que eso no es lo que esperan de Cristo. Si van a venir a Cristo es para que sean restaurados, bendecidos, ayudados, guardados, pero no quieren venir a Cristo para ser confrontados con su pecado y para ser transformados completamente por la palabra de Dios. En el primer siglo, nuestro hermano compartía, creer en Cristo implicaba en muchas ocasiones y en muchos casos estar consciente de una persecución local de mayor envergadura, o sencillamente el rechazo de las personas por causa del Evangelio. El día de hoy, muchas iglesias cristianas, teniendo la palabra de Dios en la mano, no están conscientes, no quieren abrir los ojos y darse cuenta que esta carta escrita hace casi 2000 años es una carta tan vigente en nuestros días como en aquel tiempo. Esmirna, su nombre en griego es Smirna, que significa mirra, estaba a unos 50 kilómetros al norte de Éfeso. Era un puerto comercial. Y dice la historia que algunas ciudades del Asia Menor, cuando llegaron a estar bajo el dominio romano, entre ellos se disputaban qué ciudad era la más importante para el emperador y cuál es la que más lo deslumbraba, cuál es la que más lo adulaba. Y la ciudad que ganó, por así decirlo, el privilegio, entre comillas la palabra privilegio, la benevolencia del emperador, de establecer un primer culto y templo al emperador, fue precisamente Esmirna. Esmirna fue la primera ciudad del Imperio Romano en donde formalmente se estableció un culto y un templo al emperador Tiberio. Sus calles, sus templos, sus edificios eran hermosos. Dicen los historiadores que la forma de la ciudad y por la forma de los edificios de algunos lugares parecía ser como una corona, de tal manera que se conocía a Esmirna como la corona de Esmirna para el Imperio Romano. Ya había persecución de por sí por parte de los judíos, quienes más tarde y con la ayuda de las autoridades romanas llevaron a muchos creyentes más al sufrimiento y al sacrificio, entre ellos un conocido pastor en la iglesia cristiana llamado Policarpo. No se sabe exactamente quién fundó la iglesia de Esmirna. Hay dos, entre otras más posibilidades. Una, que aquellos que fueron a
a Jerusalén en Hechos 2:9, cuando el Espíritu Santo se derramó, probablemente ahí escucharon el Evangelio cuando habían partos, medos, elamitas y de todas las regiones de judíos piadosos que habían llegado a Jerusalén a adorar. Algunos probablemente ahí escucharon el Evangelio. Pero también en Hechos 19:10 se nos dice que cuando Pablo estaba en Éfeso, la palabra de Dios crecía en toda aquella región. Y siendo que Esmirna estaba a unos 50 kilómetros de la ciudad de Éfeso, tampoco es imposible o improbable que a través del ministerio de Pablo esta iglesia fuera establecida. No se tiene certeza de eso. Lo cierto es que para el año 95, más o menos 94-95, esta iglesia es curioso porque en la mayoría de las cartas paulinas o en las cartas paulinas no aparece generalmente una mención de esta iglesia y mucho menos elogiando el trabajo de esta iglesia. Cuando más adelante en la historia cristiana existen otras correspondencias entre creyentes y líderes de la iglesia primitiva, se observa ya que este pastor Policarpo, dice la historia, envió 7 cartas a las iglesias del Asia Menor. 4 de ellas tenían como destinatarios la iglesia de Esmirna. Policarpo fue pastor de esta iglesia de Esmirna y en el año 155 de nuestra era, Policarpo fue apresado y el emperador le dijo: Policarpo, si no renegas de tu fe, en este momento te voy a echar al circo de los leones. Y Policarpo dijo: pues échamelos luego. Era un anciano de aproximadamente 86, 90 años, Policarpo. Y dice la historia que el emperador se enojó mucho, que le dijo: ni los leones son poca cosa para ti, te voy a mandar a la hoguera. Y Policarpo dijo: pues si la hoguera es mi destino, emperador, adelante. Esta iglesia de Esmirna, en los versículos 8 al 11 que daré lectura, dice así: al ángel de la iglesia que está en Esmirna escribe lo siguiente: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, conozco tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino en realidad son sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia de por sí ya estaba padeciendo cierto nivel de persecución. El hermano también compartía, no era una persecución así en ese momento muy severa. Hubieron algunas persecuciones contra las iglesias en ciertos lugares del Imperio Romano, pero hasta este tiempo la persecución no era generalizada. Hubo una persecución sobre judíos y después cristianos también, pero en el caso de la iglesia de Esmirna, por lo que podemos ver, sí había cierta presión sobre la iglesia, pero aún no había una persecución como tal. Pero en medio de esa situación de presión, de opresión, de tribulación, Jesús se revela a esta iglesia. A Éfeso le dijo: iglesia, yo te conozco, conozco todo lo que haces, sé tu entrar, tu salir, sé lo que haces, pero también sé lo que hay en tu corazón, sé lo que externas, pero también sé lo que hay dentro de ti, y has dejado tu primer amor. A la iglesia de Esmirna, el Señor no se presenta de igual manera que a la iglesia de Éfeso. El Señor a Esmirna se presenta diciendo: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Si entendemos el contexto que estaba viviendo la iglesia de Esmirna, es bastante interesante, bastante claro y bastante edificante saber que la carta a una iglesia que empezaba una persecución y que estaba ya padeciendo cierta aflicción, un nivel de aflicción ya considerable, quien escribe la carta es alguien que había padecido también tribulación. Era dirigido a los pastores, ancianos de la congregación local, dijimos la vez pasada, y había un mensaje que la iglesia necesitaba conocer de manera inmediata.
lo primero que la iglesia debía saber es que el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivió, es quien les estaba hablando a ellos. Para los romanos, ya habíamos comentado en otra ocasión, para los gobiernos del primer siglo, muchos de ellos tenían ídolos a los cuales adorar y venerar. Los judíos y los cristianos, que no se postraban ante ningún ídolo, eran considerados ateos, porque decían ellos que no creían en los dioses. De tal manera que para muchos romanos y para mucha de la cultura helenista, la cultura griega, grecorromana, creer en Cristo era algo sin sentido, puesto que no se veía, no se podía tocar, no se podía palpar. Y además, unos años antes, unos 50 años antes, 55 años antes, él había muerto y se rumoraba que había resucitado, pero a muchos decían, no nos consta. Así que creer en un Cristo o en Cristo, para mucha gente alrededor de Esmirna, era una pérdida de tiempo, era un absurdo para vivir. Por eso era necesario que Cristo se revelara a la iglesia, diciéndoles: iglesia, yo vivo, yo existo, yo soy eterno. Y aquí, mis hermanos, la primera frase del Señor Jesucristo, la primera forma de presentación es: yo soy el primero y el postrero. La cosa importante o la razón importante del por qué Jesús comienza así esta carta es para evidenciar su deidad. Decíamos que ahí en esa ciudad de Esmirna había un culto al emperador romano. Y la iglesia de Esmirna no tenía por qué doblegarse ante la cultura. No tenía por qué doblegarse ante esa religión mayoritaria que les estaba instando, impulsando, obligando a dejar de creer en el único Cristo vivo, a dejar de verlo como el único Salvador, la única fuente de vida y salvación. Y ahí estaba un templo que todo el mundo visitaba. Ahí estaba un emperador que ayudaba y que, vamos a decirlo así, beneficiaba a los que creían en él y se postraban ante su estatua. Y Jesucristo comienza diciendo: el que vive, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, es el que les manda a ustedes a dar este mensaje. La primera cosa que tenemos que aprender, mis hermanos, es que Cristo es el único digno de ser adorado. ¿Hasta qué grado? Dice más adelante: hasta el grado de dar la vida por causa del Señor. Cristo, el primero y el postrero, habla acerca de la eternidad de Cristo. Es una evidencia de su deidad. En los versículos anteriores, en 1:4 de Apocalipsis, dice: Juan escribe a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Juan está hablando del mensaje que Jesús le dio, y cuando Juan dice acerca del que es, ¿cómo le habrá dicho a Juan Jesús esa expresión? Si Juan dice el que es, les manda saludar, por así decirlo en la salutación, ¿qué habrá dicho Jesús a Juan? Obviamente lo que Jesús le dijo es: Juan, dile a la iglesia que el yo soy les manda esta carta. Por eso Juan, cuando escribe a la iglesia, escribe: el que es, les manda a decir. La primera cosa que podemos entender acá es una evidencia de la deidad de Cristo. La deidad de Cristo no solamente se refiere a que es divino, a que es un ser celestial. No solamente se refiere a eso. La deidad de Cristo significa que Jesús es Dios mismo, revelado a la humanidad. Éxodo 3:14, un versículo muy conocido, cuando Dios se revela a Moisés. Y Moisés le pregunta: ¿y quién manda decir eso a los israelitas, a los judíos, a los hebreos, perdón? ¿Quién manda decir, cuando yo les diga, dice que van a ser libres, quién manda decir eso? El mismo que le habló a Juan. Tú diles: yo soy. Y cuando Moisés se presentó con los hebreos, seguramente les dijo: el que es, el que dice que es, el yo soy, él está prometiéndoles darles libertad de la esclavitud de Egipto. Así que cuando dice el Señor aquí en el versículo 8 del capítulo 2 de Apocalipsis, yo soy el primero y el postrero, y en 1:4 habla acerca del que es, está refiriéndose precisamente a esa eternidad de Jesucristo. El que es, el que era y que ha de venir. Hebreos también nos dice que Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. La primera cosa que la iglesia debe entender es que el Cristo al que sirve, el Cristo en el que cree, es un Cristo vivo.
Es un Cristo que vive y reina por siempre. Es el Dios eterno. Es el Dios que reveló al Padre Celestial. Por eso la iglesia no debe temer. La iglesia debe permanecer porque le sostiene el Señor Jesucristo. Porque le guarda el Señor Jesucristo. Porque la cuida y la guía el Señor Jesucristo. Dice el versículo 8, al ángel, al pastor de la iglesia de Esmirna, escríbele esto. Diles que el primero y el postrero es quien les está dando esta instrucción. También ya decíamos la vez pasada, ahí en el versículo 13 y 14 de Apocalipsis 1, dice, en medio de los 7 candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. No perdamos de vista que Apocalipsis tiene mucha relación con el libro de Daniel. Y en Daniel capítulo 7 y versículo 9 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. ¿A quién se refería Daniel? Al Dios eterno. Y Apocalipsis 1, 13 y 14, ¿a quién se refiere? La visión de Juan, a Jesucristo. Por eso dice Juan, el que es y que era y que ha de venir. Esa visión de Juan a los creyentes del primer siglo, sobre todo los judíos, inmediatamente les llevaba a las enseñanzas de Daniel, a las profecías de Daniel. Por lo tanto, mis hermanos, el anciano de días de Daniel 7:9 está manifestado una vez más en Apocalipsis 1, 13 y 14 en la persona del Señor Jesucristo. Luego en Daniel 7:13 dice, miraba yo en la visión de noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y en Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y también los que le traspasaron. Podemos entender que una de las doctrinas básicas de la fe cristiana es la deidad de Jesucristo. Cuando hablamos acerca de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, no se está inventando ninguna doctrina, ninguna teoría. Podemos llegar a una conclusión de dos. Una, si Jesús tomaba los atributos de Dios, más adelante dice, por ejemplo, en Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. En Apocalipsis 1:11 dice que decía, yo soy el alfa y la omega, el principio y el último. En Apocalipsis 2:8, el primero y el postrero. En Apocalipsis 22:13, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y cuando comparamos estos versículos con la última parte de Apocalipsis 1:8, que dice, el Todopoderoso, la pregunta sería, ¿o Jesucristo es un usurpador de la autoridad de Dios, de los atributos de Dios? ¿O Jesucristo es Dios revelado en la humanidad? ¿O Jesucristo es Dios, o como quienes han pervertido la Escritura enseñan que Jesucristo es un Dios? Si Jesucristo es un Dios, entonces hay de aquel que cree en Jesucristo, porque es un idólatra y la maldición de Dios caería sobre él. Si Jesucristo es un Dios, maldito todo aquel que no tiene su fe en el Dios verdadero. Entonces, pero si Cristo no es un Dios, porque no lo es, Él es Dios encarnado, Él es Dios manifestado en carne. Y la iglesia de Esmirna debía entender esto y debía estar seguro de esto. Ese Dios todopoderoso es el Dios que sostiene la iglesia, es el Dios que está presente en la iglesia. Quienes niegan las Escrituras o la pervierten, están rechazando una doctrina bíblica básica de nuestra fe cristiana y por lo tanto
no deberían llamarse cristianos. No porque yo lo diga, sino sencillamente si se rechaza una doctrina de lo que se conoce como la cristología, acerca de Cristo, pues, si se rechaza una enseñanza básica respecto a Cristo, nuestra vida cristiana gira alrededor de Cristo, nuestra fe cristiana gira alrededor de Cristo. También Jesucristo mismo, en Miqueas 5:2, cuando el profeta habla acerca de la venida del Mesías, dice así: pero tú, Belén de Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el Señor, el que será el Señor en Israel. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. No desde el principio del tiempo, como también se enseña en algunos lugares, que Cristo fue un ser creado. No, sus salidas son desde la eternidad y hasta la eternidad. Él es eterno. Y también cuando Jesucristo es revelado en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos muy conocidos también por la iglesia cristiana. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí es donde la perversión de algunas traducciones dice el verbo era un Dios. Si es un Dios, pues ¿cuántos dioses más hay? Solamente hay uno, no hay dos, ni tres, ni cuatro. Hay un solo Dios revelado, manifestado. Todas las cosas por Él fueron hechas. Así que Jesucristo se identifica con la gloria eterna de Dios. Y cuando ora en Juan 17 dice: Señor, glorifícame con la gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo, antes de todo esto. La gloria eterna de Jesucristo es una evidencia de su deidad. También en muchos pasajes de la Biblia Jesús habla acerca de yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. Si no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Y le preguntaron: pues dinos quién eres. Y Jesús dijo lo que les he dicho al principio. La gente rechazaba a Jesucristo, pero además Jesucristo se hacía uno con el Padre. Si solamente fuera un ser creado, ¿quién en su sano juicio, diría el paisano, se atrevería a decir yo y el Padre uno somos, aún en sentido metafórico, si usted quiere? Y en el pensamiento judío, hacerse uno como el Padre era una blasfemia. En la semana esta y la pasada estuvimos enviando unos devocionales al grupo de la iglesia, en donde hablamos precisamente sobre la deidad de Cristo, que Jesucristo es Dios. Jesucristo se hacía uno con el Padre. Jesucristo tiene, dijimos, la gloria eterna del Padre. Jesucristo también recibe la adoración. Fíjese usted que dice Isaías 42:8. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. A ningún otro será dada la gloria del Dios eterno, del Dios vivo. Lea usted conmigo Isaías 48:11. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otros. Lea conmigo ahora Juan 5:23. Dice: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y nuevamente la pregunta: ¿Jesucristo es solamente, como dicen algunos, es un Dios? Si claramente el Dios eterno dice que su honra no la dará a nadie. Jesucristo comparte este título de ser honrado, de ser adorado. Y tenemos varios pasajes de la Escritura donde Jesucristo recibe adoración y recibe y se postran ante Él y reconocen. Jesucristo también, dice la palabra de Dios, que posee atributos del Dios eterno. Él es creador. Hay muchos pasajes bíblicos que hablan del Dios eterno y de Cristo como creador. Es todopoderoso. Leíamos en en Apocalipsis 1:8, donde habla acerca del alfa, la omega, principio y fin, el todopoderoso. Isaías dice: yo soy el único Dios y no hay nadie que se compare a mí. Si Cristo es todopoderoso, ¿hay algo que esté fuera de su poder? Y si no hay nada que esté fuera de su poder, ¿habrá alguien aparte del Dios vivo que tiene todo el poder, que también tenga todo el poder? No. Entonces, Jesucristo es el Dios encarnado.
Jesucristo es todopoderoso. Él conoce todas las cosas, está en todas partes. Él no cambia, Él es perfecto, atributos únicos de Dios. Los ángeles son seres creados, no son eternos. Cristo es eterno. Otras prerrogativas de Jesucristo: perdona pecados. Desde su nacimiento fue adorado, en su ministerio fue adorado, en su resurrección las mujeres se postraron y adoraron a Jesús. Antes de su ascensión, en Lucas 24:52, los creyentes y discípulos se adoran, se postran delante de Jesús. En Apocalipsis 5:12 y 13, Jesús es adorado también en el cielo. Él es sustentador, es el que da vida eterna, tiene poder de resucitar. También a Jesucristo se le ora. Primera de Juan 5 dice que cuando oramos a Jesucristo y pedimos las cosas conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora, déjeme decirle algo y con esto termino esta parte de la deidad de Cristo. Si la adoración es exclusiva de Dios y la palabra adoración implica rendición de vida, implica sumisión a su voluntad, a Cristo se le adora. ¿Y cuál es la muestra más grande de adoración de Cristo, a Cristo? El morir por su causa. Y Jesucristo dice que cualquiera que ama a padre, madre, hermanos más que a Él, no es digno de Él. Que aquel que pierda su vida por causa de mí, dice Jesús, y de mi reino, no, el que pierda su vida por mí, la hallará. Y el que la guarde por mí, el que la guarde por mí, la perderá. Mateo 10:39, Mateo 16:25, Marcos 8:35, Lucas 9:24, Lucas 17:33. Son pasajes en donde Jesucristo está diciendo que los que le seguían a Él debían estar dispuestos a mostrar la evidencia más grande de adoración. Y la evidencia más grande de adoración, dijimos, no es un canto, no es una oración. La evidencia más grande de adoración es dar la vida por aquel a quien se adora. Y Jesucristo no solamente lo dio como opción, ordenó y dijo que cualquiera que no le adora y que no está dispuesto a dar su vida por causa de Cristo, no es digno del Señor. Le pregunto, ¿hay alguna razón para seguir negando que Cristo es Dios? ¿Hay algún argumento que niegue que Cristo es Dios? Si Cristo no es Dios, entonces no es más que un impostor. Si Cristo no es Dios, los discípulos y los seguidores y la iglesia ha sido una miseria a lo largo de la historia humana. Pero Cristo se hizo uno con el Padre. Cristo tiene gloria eterna del Padre, recibe adoración, su gloria es eterna, se identifica con el gran yo soy, es creador, todopoderoso, omnisciente. Y o hay dos dioses, o hay un solo Dios, en la persona de Cristo, del Padre y del Espíritu Santo. También hay otros muchos pasajes en la Biblia donde dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Y Juan dice, Jesús es el buen pastor. El salmista dice que Jehová es la luz de la vida y en su luz tendremos luz. Juan dice que Jesucristo es la luz del mundo y que cuando Él vino apareció la luz de la vida y vino a nacer entre nosotros. Cristo es la verdad, no hay más. Razón suficiente para que la iglesia de Esmirna permaneciera en la fe. Y ni aún la misma amenaza de la muerte debe hacernos flaquear en la fe. Pero cuando Jesús se presenta así a la iglesia, yo soy el primero y el postrero, soy el Dios eterno, pero también soy el que en mi obra perfecta, dice Jesucristo, les aseguro la victoria, porque dice, soy el que estuvo muerto y vivo, y es quien les manda a decir esto. Así que Cristo, en su sufrimiento, mostró ejemplo de obediencia. En su muerte, mostró un sacrificio perfecto por la humanidad. En su sepultura, derribó la falsa idea que el sepulcro es el final de la vida. En su resurrección, venció y conquistó la muerte. Y en sus promesas, Él es fiel. Pero también sus promesas son para el pueblo que permanece fiel. Él, el Todopoderoso, el Dios eterno, el Creador,
el primero y el postrero, el alfa y el omega, el que vive, estuvo muerto, resucitó. Él manda a decir esto. Hay un mensaje que debe ser escuchado. Hay algo que la iglesia debe conocer. También esta carta, en el versículo 9, el Señor dice: conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. La tribulación, que se refiere a una opresión, una persecución o una persecución que iba en aumento, era conocida también por Dios. Igual mi hermano compartía hace un momento, cuando el Señor nos disciplina, no es que Dios esté necesariamente descuidado de nosotros, es que Dios tiene cuidado de nosotros al disciplinarnos. A veces nos corrige por disciplina, a veces nos corrige por pecado, pero muchas otras veces, como ese pasaje dice, prueba nuestra fe. Así que la tribulación que la iglesia estaba pasando, que iba en aumento, el Señor la conocía. No era desconocido para el Señor. Él de hecho les manda a decir: yo sé que están en tribulación. No le agarró de sorpresa a Jesús esta situación. No lo desconcentró del plan de la iglesia, no, era parte del plan de la iglesia. Y por eso es triste que hoy día la iglesia no esté pensando, o no esté creyendo, o no esté consciente que en algún momento también la iglesia puede pasar por tribulación. Falsos evangelios enseñan que no hay tribulación, que no hay problemas, que no hay dificultad en la vida, que todo es prosperidad. Falso de toda falsedad, mentira. Esta parte de la iglesia, esta etapa de la iglesia, este aspecto de la iglesia, de la tribulación, era perfectamente conocida por Dios. Y lo conoció el Señor en el caso de Job, y lo conoció el Señor en el caso de Jeremías, y lo conoció el Señor en el caso de Pedro, y lo conoció en el caso de Pablo. El Señor estaba consciente de lo que la iglesia de Esmirna estaba pasando. Su pobreza. Había dificultad para que la iglesia pudiera trabajar. Los rechazaban por creer y vivir para un Dios, un rey que no era el emperador romano. Les confiscaron sus bienes, les saquearon sus propiedades. Y la palabra que aquí dice: conozco tu tribulación y tu pobreza. La palabra pobreza aquí no solamente se refiere a que tenían cierta necesidad. La idea aquí de pobreza es la que se usaba para referirse a la gente indigente, la gente que no tenía nada, que vivía en la total miseria. Quizá había creyentes que estaban así, pero quizá llegaría un punto en el que estarían así. Y el Señor dice: también conozco esa parte de tu vida, también lo sé. Y precisamente te digo para que sepas que no tienes por qué flaquear. Tampoco la pobreza y la tribulación tienen que llevarte a alejarte del camino de Dios. No, recuerda, yo soy el que vivo, estuve muerto. Yo soy el alfa y el omega, yo soy el eterno. Conozco los tiempos, las edades. No dudes de permanecer fiel a mí. La condición económica precaria que la iglesia vivía no representaba la bendición de Dios necesariamente. Jesús dijo: yo conozco que tú eres rico. Y no era rico porque habían dado todo. No es rico aquel que se despoja de todo. Me refiero a ese pasaje aquí. No está diciendo que eran ricos porque ya no deseaban nada, como ciertos grupos religiosos del Oriente, que uno es perfecto cuando deja de desear, cuando deja de anhelar. Nosotros anhelamos, deseamos ser como nuestro Maestro. Anhelamos la patria celestial. Deseamos que haya de vivir conforme a la voluntad del Señor. Es un anhelo hermoso. Y esta iglesia debía estar consciente que su riqueza no, Jesús dijo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. La vida del hombre consiste en dónde está depositada tu vida, en dónde le estás guardando, en dónde le estás dejando, en las manos de quién estás quedando. Y eso la iglesia de Esmirna debía entenderlo. La iglesia de Esmirna, el Señor conocía su tribulación, su necesidad, su pobreza, pero sabía que se había depositado en las manos de Cristo, y eso era suficiente para gozarse en los problemas y tribulaciones que tenía. Económicamente pobres, ricos por su fe en Cristo. No son ricos por haber perdido todo, son ricos por ser fieles a Cristo y haberse depositado en Él. También dice el Señor: conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza,
conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Nuevamente, el Señor alaba a esta iglesia como la de Éfeso por discernimiento y por saber reconocer a aquellos falsos maestros, falsos predicadores, falsos creyentes de los verdaderos. Pero también la blasfemia contra Cristo, contra la persona de Cristo, era también generalizada hacia la iglesia y hacia los creyentes. Jesucristo había dicho a Pablo: Pablo, si persigues a la iglesia, no es a la iglesia que estás persiguiendo, es contra mí. Y le dijo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. La gente que no conoce a Cristo muchas veces calumnia, difama y dice cosas contra el nombre del Señor y también contra su iglesia. Pero Pedro, el apóstol Pedro, nos enseña en la primera carta que debemos padecer por causa de Cristo si es necesario, pero no por entrometernos en lo ajeno, sino por ser fieles al Señor. Siendo que los opositores de la iglesia eran principalmente instigadores judíos de raza y de religión, se reunían en sinagogas donde seguramente rechazaban y planeaban cómo destruir la iglesia cristiana y confirmaban esta actitud persiguiendo a la iglesia. ¿Quiénes son entonces? Dice el versículo: conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Quiénes eran entonces verdaderos judíos? Romanos 2, 28, 29, Filipenses 3, 3, Gálatas 3, 6, 7, 9 y 14 nos enseñan que es un verdadero judío desde el punto de vista de la circuncisión espiritual aquel que ha puesto su fe en Cristo. Los que ponen su fe en Cristo son descendientes de Abraham, mientras que los judíos que rechazaban al Mesías son considerados aquí sinagoga de Satanás. Ellos que debían reconocer a Cristo como Mesías, que tenían la Torá, las enseñanzas y la revelación de Dios, habían rechazado a Dios, blasfemaban contra Dios, perseguían a la iglesia de Cristo, se habían convertido, algunos de ellos, en sinagoga de Satanás. Contra esta iglesia no hay pero, el amor estaba presente. Su trabajo era hecho como muestra del amor de Dios. Dice Juan: nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Su dependencia de Dios le hacía permanecer. Su motivación era la gloria de Dios. No eran apariencias lo que ellos vivían. Su sufrimiento no les llevó a dejar de amar a Dios ni al prójimo. Mantuvieron su mirada sin cambio en el Señor. Su verdadero amor los llevó a vivir y morir por Cristo. La exhortación a esta iglesia es: no temas nada de lo que vas a padecer. Dios no nos promete librarnos de la tribulación, versículo 10 del capítulo 2 de Apocalipsis. No temas en nada lo que vas a padecer. El Señor nos promete que seremos libres de dificultades. Dice más adelante: he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. El encarcelamiento era un tiempo de espera para conocer una sentencia. En el caso de los creyentes, la única forma que les daría libertad era negar a Cristo y reconocer a César como el Señor en sus vidas. Así que prácticamente ser encarcelado no era otra cosa sino una antesala de la muerte de quienes eran llevados a esa situación. La muerte no es el final de la vida. Tendréis aflicción por 10 días. Este se refiere sencillamente a un periodo corto de tiempo, completo, perfecto, que Dios va a obrar. Y la persecución tampoco fue contra todos. Cuando dice Juan a la iglesia: no temas lo que vas a padecer. Si habláramos de membresía de la iglesia, quizá algunos dirían: pues creo que mejor me voy a la iglesia de Éfeso. Si en Esmirna va a estar la persecución, me cambio de iglesia. Pero no era el lugar. Era el grupo de creyentes que habían puesto su fe en Cristo. Y aunque fueran perseguidos por el Evangelio de Cristo, iban a permanecer fieles
al Señor. El Señor está diciendo, el diablo te da persecución, van a ser probados, pero aún la misma tribulación está bajo mi control. Son 10 días, no más, para ser probados. Y ya leemos en las Escrituras, en la primera carta de Pedro 1, 6 y 7, que la tribulación produce perfección, santidad, y no se identifica con el Señor. Pero también en el 2:10 dice el Señor, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. En estos días, el Señor quiso llevar a su presencia al papá de mi esposa, al hermano Alberto. Él había conocido la palabra, estuvo en la célula, se alejó en algún tiempo. Tuvimos la bendición de visitarlo esta semana pasada y nuevamente él dijo que reconocía al Señor. De repente, por la situación en la que estaba, ya no podía estar muy atento, pero él decía, yo ya le he pedido perdón a Dios por todo lo que he hecho, yo ya estoy para partir. Y en uno de los tiempos pudimos compartir la palabra de Dios en 2 ocasiones ahí con la familia. Y el segundo día compartimos el pasaje de Eclesiastés, donde comienza el escritor diciendo, hay tiempo, todo bajo el sol tiene su tiempo, tiempo de nacer y tiempo de morir. Ese tiempo nos da Dios. En el ínter, el tiempo podemos usarlo para arrancar o para plantar, para derribar o para destruir, para echar piedras en el terreno del enemigo o para quitar piedras y que él sea bendecido. Esta iglesia entendió que el tiempo que Dios les había dado era para la gloria de Dios, y aún su sufrimiento y martirio evidenciaban la realidad de su fe. Dice la palabra de Cristo que el Señor se levantó para ser Señor tanto de los vivos como de los muertos. Sé fiel hasta la muerte, no solo hasta el momento de morir, sino si es necesario llegar a morir por Cristo, hacerlo. Yo te daré la corona de la vida. Ya decíamos que Esmirna era considerada como la corona de Esmirna, la corona, una de las coronas del Imperio Romano. Pero eso no es comparado con nada de la gloria celestial. Sé fiel hasta la muerte. Este era el mensaje para la iglesia de Esmirna. Permanece fiel a tu Señor, inclusive hasta la misma muerte, porque vas a padecer por causa del Evangelio. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu está diciendo. Mi hermano, si alguno de nosotros se está escuchando, recuerde esto: el Señor puede permitir, inclusive en nuestros tiempos, en esta generación, que haya algún tipo de persecución en algún lugar, en algún momento. El Señor lo puede permitir. Si en su soberanía está, que así sea. Seamos fieles. Y dice la palabra, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Venzamos el temor, la incertidumbre, el temor a la tribulación. Venzamos el temor a las pruebas. Mantengámonos sirviendo sin bajar la guardia. Hay un canto que entonamos que se llama Noble Sostén y dice: quien nos sostiene es Cristo, y ni aun a la misma muerte temeremos. Y el Señor promete la corona de la vida, promete vida eterna en gloria eterna al lado del Dios eterno. La muerte física no frustra los planes de Dios para su iglesia, al contrario, lo glorifica. La primera muerte, dice la palabra de Dios, no hará nada. Perdón, la segunda muerte dice, no dañará al que venciere. La primera muerte es la muerte física, la muerte del cuerpo. La segunda muerte es la muerte eterna, la separación eterna de Dios y el hombre, y la condenación para siempre. No es la aniquilación eterna, es la muerte eterna, la separación eterna. No es que desaparece, se acaba todo, no, es la condenación eterna.
Ese mensaje es universal para todos los creyentes de todas las iglesias de todos los tiempos. La iglesia debe estar consciente que en medio de todo momento, la presencia de Cristo, nuestro Señor soberano, Dios eterno, brinda seguridad y confianza, misma que se fortalece cuando sabemos en quién hemos creído y quién es el que sostiene la iglesia, porque el tiempo está cerca. Hermanos, si el Espíritu Santo dejó este mensaje escrito para la iglesia de Esmirna, para las 7 iglesias del Apocalipsis, para las demás iglesias de su tiempo, para las demás iglesias de todos los tiempos, también lo es para nosotros. La invitación del Señor, si alguno está escuchando, ponga atención a lo que el Señor dijo a la iglesia de Esmirna. El que esté dispuesto a vencer y soportar, no sufrirá daño de la condenación eterna. Pablo dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nuestra vida tiene que glorificar a Dios. Tal vez no todos muramos por ser atormentados por el Evangelio de Cristo. Quizá nuestra generación 1, 2 o quizá nadie, no lo sabemos. Pero iglesia, prepárate, porque el Señor en estos tiempos nos está mostrando que es necesario volver a Él con todo el corazón. Y si usted hoy nos está escuchando, quiero invitarle a que reconozca que Cristo es el único Salvador, único Dios. Si usted necesita consuelo en su alma, solamente Cristo lo puede dar. Si está atribulado y diciendo, ¿por qué me pasa esto? Cristo tiene la respuesta a su problema. Él quiere consolar su corazón, quiere dirigir su vida, pero también quiere que usted esté dispuesto a permanecer y vivir solamente para Él. Y no sufrirá daño, porque el que ha vencido es el que cree, dice Juan, que Jesús es el Hijo de Dios y que solamente en Él hay vida eterna. Vamos a orar. Te bendecimos en esta hora, Padre, porque eres bueno con nosotros. Te bendecimos porque así como la iglesia de Esmirna era una iglesia quizá pequeña en medio de una gran ciudad, de una gran metrópoli, pero ya ha permanecido fiel a tu palabra. Padre, hoy te pedimos que nosotros también como creyentes en lo particular, como familias, como iglesia, estemos conscientes de la necesidad de hacer tu voluntad todos los días, hasta que nos llames a tu presencia. Y Señor, si alguno de nosotros, si tu iglesia en este tiempo, en la siguiente generación, ha de padecer por causa del Evangelio, permítenos recordar que todo está en tu control. Aún la tribulación, sabes cuánto tiempo va a ser, sabes por qué lo permites y sabes cuál es el resultado de esta prueba en nuestra vida. Hoy te suplico por quienes están batallando con alguna situación, quizá no de persecución, pero quizá sí donde el diablo está tratando de vencerles y hacerles caer. Fortalece sus vidas, anímalos. Quienes están siendo tentados a pecar y alejarse de tu camino, Señor, guárdalos en tu palabra, que hayan entendido el día de hoy que necesitan permanecer, porque tú eres un Dios eterno que consuela, que guía, que fortalece y que promete, Señor, salvación y vida eterna. Tu presencia irá con nosotros siempre y te agradecemos por eso. En el nombre de Jesús. Amén.